Buenos días. ¿Cómo están? ¿Usted ha podido entender lo que acaba de cantar? ¿Usted es condenado por algo o por alguien? Ya no. ¿Por qué? Porque el Señor pagó ese precio. Y Él dice que ya no hay ningún argumento. Ya no hay nada para sentirnos condenados. Le damos gracias al Señor por el sacrificio de la cruz. Creemos en eso. Vivimos por eso. Y estamos aquí para darle la honra y la gloria al Señor. Bienvenidos todos. Vamos a prepararnos este momento para, delante del Señor, ser guiados por su palabra. Le quiero pedir por favor que cierre un rato sus ojos y se una conmigo en oración. Padre, gracias te damos una vez más. Gracias por, Señor, lo que nos acabas de mostrar a través de esta canción, el sacrificio tuyo, Dios. Es por esa razón que estamos acá. Eso nos permite estar aquí, Señor, creer en ese sacrificio, creer que nos salvaste y que ya no hay ninguna condenación en nosotros. Preparamos nuestro corazón, te rogamos de tu Espíritu Santo para que nos guíes y nos muestres, Señor, lo que tienes para ahora. Señor, háblanos a nuestro corazón, que podamos salir diferentes de cómo entramos. Te rogamos, te clamamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero pedirle por favor que usted pueda mirar detenidamente esa foto, esa imagen. ¿Usted ve algo extraño ahí? ¿Qué es lo que mira? ¿Le parece a alguien conocido? ¿Qué es lo raro que usted ve en esa imagen? ¿Qué? Dígalo fuerte. ¿Los qué? Los zapatos. Veámoslo más de cerca. Él es James Francis Thorpe. Este es un atleta estadounidense que participó en las Olimpiadas Mundiales en el año de 1912. Un ciudadano americano de Oklahoma, de raíces indígenas. Él estaba participando. Este es el momento donde él tomó una foto después de un acontecimiento. Resulta que James Francis Thorpe, este hombre que está dispuesto, que era un atleta, en el momento de la competencia, justo antes de correr, le roban los zapatos. Y no encuentra por ningún lado. Usted puede mirar ahí más de cerca. ¿Qué podría haber hecho usted después de mucho tiempo? Usted sabe cómo se prepara un atleta. Toda una vida de disciplina, toda una vida de entrenamiento. Y en el momento preciso, la herramienta, el instrumento esencial para correr, no los tiene. ¿Qué haría usted en ese caso? Por lo menos, lo menos que podría haber dicho es que es injusta, que ese momento es injusto, que la vida es injusta. Y usted podría haber tomado toda la determinación. No sé cuál sería su actitud frente a eso. Mire lo que hizo este hombre. Este hombre, después que no encuentra sus zapatos, él va a un basurero cercano y en el basurero encuentra este par de zapatos. Uno más grande que otro, uno diferente de otro. Así que él, para lograr ajustar a su pie, se saca su media y lo mete ahí como puede y logra de alguna manera ponerse este par de zapatos. ¿Sabe qué logró ese día? 2 medallas de oro. Es muy recordado, honrado este hombre indígena, porque en ese tiempo, en 1912, por causa de su racismo, le cuento, perdió sus medallas. Por ahí se inventaron algo de un asunto racista, él perdió sus medallas, sus 2 medallas que ganó. Bueno, ganó muchos más luego. Pero luego que miraron y el asunto del racismo se fue disminuyendo, el Comité Olímpico lo reconoció y devolvió esas medallas, ya no a él porque ya murió, lo dio a su familia. Y ahora es fruto de mucho reconocimiento en algunos estados de Estados Unidos. James Francis Thorpe decidió, hermanos, no dejar que los obstáculos le priven de lograr los resultados por el cual él entrenó y él disciplinó. No lo dejó que esos obstáculos y la injusticia que posiblemente en ese momento él sentía sea un obstáculo para evitar lograr lo que él se propuso. Permítame
entonces hacer según eso estas dos preguntas. ¿Y qué si la vida ha sido injusta? ¿Qué es lo que va a hacer ahora al respecto? ¿Qué es lo que hace usted al respecto? Lo que sea que te hayas despertado esta mañana, hermanos, y como usted haya venido esta mañana, tal vez igual le robaron los zapatos. Tal vez hay un problema de salud, relaciones fallidas, negocios fallidos, que nada le impida correr su carrera, hermano. Que nada le impida como obstáculo experimentar lo que se ha propuesto como objetivo. Puede experimentar más en la vida si superas las excusas y sigues viviendo. Puedes tener razones, muy buenas excusas, o puedes tener resultados, pero no las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es su actitud esta mañana? Frente a lo que está viviendo, frente a sus circunstancias. No sé cómo vino, no sé cuál es su situación. Puede ser de mucho dolor, de mucha tristeza, puede ser cualquier situación, Dios lo sabe. ¿Qué usted y cómo usted va a actuar? ¿Buscando encontrar la mejor excusa, el mejor argumento, o buscando resultados? Haciendo que los obstáculos no sea para usted eso, un obstáculo, sino más bien una oportunidad, un desafío para lograr cosas en su vida. Y de eso es lo que quiero hablar esta mañana. ¿Ha escuchado usted la palabra resiliencia? Levante su mano. ¿Quién sabe lo que significa resiliencia? A ver, levante su mano. Muy pocos. Qué bueno. Porque de pronto la definición, la palabra no nos es muy común, no es muy familiar, pero yo sé que en un momento usted usó eso en su vida. Usted lo hizo, lo va a ver. La resiliencia viene tomada de la física y se refiere a un material que está bajo presión por un tiempo y luego vuelve a su estado natural. Permítame ilustrar esto. Yo tengo este material, está sujeto a mucha presión y luego de un tiempo vuelve a su estado natural. Eso es resiliencia. Este material es resiliente. ¿Por qué? Porque vuelve después de mucha presión y desde mucho, podemos aplicar a nuestra vida sufrimiento y dolor, vuelve a su estado natural. Esa es la resiliencia. Así podemos entenderlo. Ahora, este término ha sido usado obviamente por la psicología, ha sido usado también por los libros de autoayuda. Y es la capacidad, dice, de resistir los factores de estrés. Lo que pasa es que ellos solamente lo hacen o lo quieren mirar con esa posibilidad que tenemos como seres humanos, aplicando técnicas humanas y hablando de la energía interior que tenemos cada uno de nosotros, olvidándose de Dios. Entonces aplican eso, estos libros de autoayuda, estos psicólogos, a esta situación, a esta capacidad interna que tenemos los seres humanos de tratar de enfrentar esas circunstancias. Y usted puede darse cuenta entonces que no todos somos buenos resilientes, no todos tenemos esa resiliencia. Entonces, si nosotros podemos entender la resiliencia como esta capacidad entonces que tenemos todos nosotros para reponernos ante la adversidad, para no solo enfrentarla, sino también para pasarla, y nosotros no solo que la podamos sobrepasar, sino que encontremos, como decía, un desafío y encontremos resultados. Nos demos y busquemos una nueva oportunidad a través de superar las pruebas. Eso es resiliencia. Ahora, la resiliencia es un regalo de Dios y está en todo ser humano, sea creyente o no. Es algo parecido como la fe. Dice que el Señor entregó la fe o dio la fe según como Él lo dio, en la medida de fe que Él lo repartió a cada uno de nosotros. Y algo parecido es esto, la resiliencia. Ahora, igual que la fe, nosotros tenemos una responsabilidad de desarrollar, de fortalecer esta resiliencia en nuestra vida. Y para eso yo quiero mostrarle posiblemente muchas más, pero 3 formas en las que nos va a ayudar un poco para crecer en esta resiliencia. Ahora, que usted entendió un poquito el concepto, ¿usted se da cuenta que en algún momento usted usó esto?
que tal vez usted lo está usando ahora o lo va a usar seguramente. Entonces la resiliencia es eso, esa capacidad que usted tiene, que el Señor nos ha dado para poder enfrentar, soportar las pruebas, después de un tiempo volver a nuestro estado natural, es decir, recuperarnos. Muy bien, entonces vamos a mirar 3 situaciones en las que nosotros podemos desarrollar y crecer en esta resiliencia. La primera es entender esto: la obra perfecta que trae el sufrimiento en cada uno de nosotros. ¿Le ha suplicado a Dios alguna vez que le ayude? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Nosotros creemos que sabemos lo que necesitamos en esos momentos de crisis. Y como creemos saber lo que necesitamos, en ese sentido, le rogamos y le clamamos al Señor. Pero ¿qué pasa si Él no nos contesta o si Él nos contesta diferente a como le estamos pidiendo? Para nosotros es como algo de vida y muerte, o sea, algo muy importante para nosotros, pero es como que el Señor no se interesa mucho en eso. ¿Le ha pasado eso? De pronto le clama por algo para ustedes de vida o muerte, pero el Señor no contesta, o aparentemente no contesta. ¿Qué hace usted? ¿Qué ha hecho usted en ese momento? El pánico se apodera de nuestra alma. Los latidos de nuestro corazón se hacen más fuertes de tal manera que revelan toda nuestra ansiedad en saber por qué Él no contesta. A medida que nosotros vamos frustrándonos en ese temor de no saber su respuesta, hermanos, entonces empieza en nosotros a nacer esas comunes preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué se ha olvidado Dios de mí? ¿Le ha pasado? ¿Le ha preguntado? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? A medida que la frustración y el temor se acumula, hermano, nuestro espíritu retrocede lleno de desconfianza y confusión. Porque no tenemos la respuesta. Yo he visto en muchas circunstancias de la vida que igualen a esta angustia causada por una fe que ha sido hecha a pedazos. Porque no entiende lo que pasa. Porque quiere entender lo que pasa. Y como no encuentra respuestas, aumenta eso a su estado de confusión y frustración, aumenta mucho más a su dolor y sufrimiento de acuerdo a la situación que vive. No me alcanzaría el tiempo en realidad para expresarlo. ¿Cuánta gente, cuántos hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios han tenido que pasar estas dificultades? ¿Qué es lo que nos llama el Señor a decir eso? Porque Él nos ha advertido, hermanos. Efesios 6:13 dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo pueda resistir hasta el fin con firmeza. Efesios 6:13. Ya advierte de que vamos a vivir y a enfrentarnos a pruebas y a situaciones y a días malos. ¿Qué nos advierte? Que estemos vestidos, que estemos de alguna manera cubiertos por su fuerza, por su amor, por su espíritu. Si negamos esta realidad, creamos un dolor y una desilusión aún mayores en nuestra vida, y aquellos que no pueden afrontar, tal vez como nosotros cristianos, estas situaciones. Entonces, ¿cuál es la dirección? Que, hermanos, nosotros necesitamos superar nuestra oposición, nuestra renuencia a aceptar que estos momentos vamos a tener que vivir. No debemos luchar contra eso. Debemos estar preparados para poderle hacer frente a estas situaciones. Debemos aprender a no depender demasiado de nuestra propia habilidad para comprender las inexplicables circunstancias de nuestra vida. ¿Qué nos dice la Biblia? Hermanos, confía en el Señor con todo tu corazón, de todo tu corazón, y no en tu propia inteligencia. Si usted a través de su inteligencia y su prudencia intenta responder o conocer las preguntas que en ese momento tan
difícil de entender lo que pasa, usted se desgasta y, como ya hemos visto, llega a una frustración, llega totalmente a desconfianza de Dios. Nos dice específicamente que no nos apoyemos en nuestra habilidad para hacer que las piezas como de un rompecabezas se encajen en su lugar. No lo haga. No va a encontrar las respuestas muchas veces. Apoyarse o confiar, dice, en nuestra propia inteligencia, tiene que ver con la exigencia que provoca ese pánico de no encontrar las respuestas. Y es una especie como de presionarle a Dios para que justifique nuestra conducta. Y hasta nos atrevemos a decir, si no lo hace, ya verá lo que hago. Entonces, entender esa obra perfecta del sufrimiento, hermanos. Reconocer que el Señor nos ha dado muy poca información respecto de cómo sobrellevar esta situación. Estaba leyendo y me llamó la atención. El doctor James Thompson dice que es mejor reconocer que no nos tenemos mucha información al respecto. Dios no nos ha dado toda la información y las respuestas para que podamos explicar las causas de todas estas aflicciones. Tendremos que esperar, dice él, para poder tener esa comprensión hasta que venga nuestro Señor soberano, quien nos ha prometido dejar en claro todas las cosas y poner fin a toda injusticia. Porque cuando, hermanos, no entendemos y no peleamos y no estamos en contra de la situación, encontramos cierta libertad. Al final, aplicando este versículo en mi corazón, digo, confío en el Señor y en todo lo que Él está haciendo. Por horrible, por desastroso que sea la circunstancia. Él no va a dañar nuestra vida. No lo va a hacer. Es nuestro Padre. ¿Lo entiende así? Sé que, hermanos, tal vez no es la respuesta que tal vez usted estaba esperando, pero no le puedo llenar de cositas que ni yo mismo las entiendo. Encontré esto estudiando algunos libros. No hay respuestas, sino hasta cuando Él vuelva por segunda vez y nos indique qué es lo que quiere hacer y qué es lo que quiso hacer con nuestra vida. Ahora, usted puede ver en la Biblia muchos de estos ejemplos, mucha gente importante de estos siervos y siervas de Dios que durante la Biblia nos muestran cómo sufrieron y cómo aplicaron su resiliencia ante la adversidad y ante las pruebas. Yo quiero mostrar unos 3 ejemplos para que en base a ellos podamos entender realmente cómo es esta y cómo afecta esta obra de sufrimiento en nuestra vida. ¿Cómo hicieron ellos? José. Usted puede leer toda la historia de José en Génesis desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, y yo le quiero invitar y le quiero dejar esa tareita. Por favor, vamos a ver algunas cosas acá, todas quisiera que usted se dé el tiempo. Hermano, lea, busque la palabra de Dios. Esta es una historia fascinante, fascinante la historia de José. Génesis capítulos 37 al 50. Nosotros vemos a este chico en este entonces como un chico, un joven resiliente, un joven que pudo superar la crisis. Nosotros sabemos lo que vivió José, que fue él, en principio, envidiado por sus propios hermanos, luego tratado de asesinarlo. Al final los hermanos, ¿qué hacen? Lo venden como esclavo, ¿no es cierto? Y esto es una situación que nos hace ver en nuestra vida. La historia de José es como cuando usted quiere hacer el bien y le pagan con el mal. ¿Ha mirado eso? Esta historia como que se repite no solamente aquí en la experiencia de José, sino en nuestra vida. Cuando tenemos que soportar este tipo de injusticias, cuando nosotros por querer hacer el bien recibimos el mal. Es parte de esta vida. Y lo vemos aún en la iglesia. Vemos en nuestra propia familia, en el trabajo, en el vecindario, en todo lugar. Y lo peor de todo es que cuando hiciste el bien, apareces como el villano de toda la historia. Si le ha pasado, es algo lo que le pasó a José más o menos. Ahora, la historia de José no quedó ahí. ¿Qué es lo que hizo José? Cuando fue vendido como esclavo, llegó a Potifar.
Y en la casa de Potifar él fue asediado por su esposa. Él huyó de eso. Imaginen un joven huyendo de la sedición, de la presión de una mujer porque quería estar con él y tener relaciones. Este chico lo que hizo él fue huir. ¿Quién puede entender esa relación, esa forma, ese estrés que él empezó a vivir? ¿Le es fácil? Les pregunto, chicos, ¿es fácil vivir, alejarse, huir de eso? No lo es. ¿Qué es lo que le mantuvo a José con esta situación de resiliencia, de resistir la tentación y de resistir esta prueba? Él prefirió ser fiel a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál fue la recompensa de no caer en el adulterio? Fue a prisión. Imagínense. Fue preso por simplemente ser fiel a su Dios y por respetar a su patrón como debería ser nuestra vida. Él fue preso como premio. Lo metieron en la cárcel, pero el Señor nunca lo dejó. Nunca estuvo solo. En todos esos lugares donde él estuvo, dice la palabra y dice en esta historia que el Señor siempre estuvo con él. Como está en nuestras vidas, hermanos. Puede haber muchas circunstancias penosas en las que nos encontremos, hablando de jóvenes. Y algunas de ellas pueden ser incluso injustas, muy injustas, como las que José experimentó en su vida. Sin embargo, mientras aprendamos del relato de la vida de José, permaneciendo fieles y aceptando que Dios en última instancia está en control, podemos estar seguros de que Dios recompensará nuestra fidelidad. Amén. Chicos, en Romanos 5, 3 al 5, encontramos lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, 3 al 5. El carácter probado que se menciona aquí es la resiliencia. Y es esa capacidad de resistir las aflicciones cuando viene como consecuencia del sufrimiento. Y Dios permite que el sufrimiento llegue a tu vida como una expresión de su misericordia. ¿Entiende eso? Le vuelvo a repetir. Dice, la resiliencia es la capacidad de resistir las aflicciones que viene como consecuencia del sufrimiento. Y Dios permite que el sufrimiento llegue a tu vida como una expresión de su misericordia. La verdad es que Dios quiere hijos fuertes, que crezcan, que sepan enfrentar la vida y que sean un instrumento para alcanzar ese objetivo. Y el instrumento para alcanzar ese objetivo, ¿sabe cuál es? El dolor, el sufrimiento. 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo, por el mismo Cristo, nuestra consolación. Al final, ¿qué pasó? José pudo, después de esta historia, usted va a ver que pudo él consolar a sus hermanos. ¿Sabe cómo? Perdonándoles. Logró hacer eso. A sus propios hermanos que le quisieron asesinar y que le vendieron como esclavo, luego él los perdona, los consuela, porque el Señor le preparó en todo este lado como un hombre fuerte, lleno de consolación, para que él pueda consolar a otros y ser útil para los demás. Dios jamás permitirá que el sufrimiento llegase a tu vida si no fuese para ayudarte. ¿Sí entiende eso? Para Dios no existe el sufrimiento por el sufrimiento, es decir, un sufrimiento sin propósito. Dios no lo hace.
Dios permite de alguna manera nuestro sufrimiento porque Él tiene un propósito. Y ese propósito es, como vemos en José, sernos útiles. Amén. Miremos otro ejemplo. Ahora una mujer. No sé si usted ha leído Ruth, el libro de Ruth. Ahí hay esta hermosa mujer, Ruth y Noemí, que era su suegra. ¿Cuál es la historia de Noemí y Ruth? Ellas vivían en una ciudad en donde empezó a escasear todo, donde no había que comer, y decide Noemí con su esposo Abimelech salir de esa ciudad e ir a otro país en busca de mejores situaciones. Entonces toma a su esposa Abimelech, Noemí, y sale con sus 2 hijos. Ahora, usted puede entender lo que significa llegar a un país extranjero, un país en donde hay otra cultura, en donde hay otro idioma. Inclusive este país donde llegaron era Moab, y este era un país idólatra. Imagínate que entonces tienen que ellos, como cristianos que son, de alguna manera hasta luchar por seguir con sus principios cristianos en contra de un país que le influye con sus prácticas idólatras. Bueno, el caso es que Noemí empieza a vivir en este país junto a su esposo hasta que pasa algo. Muere su esposo. Ella se queda sola entonces con sus 2 hijos. Ya puede imaginarse el sufrimiento de ella en un país extraño, sola con 2 hijos. El tiempo transcurre, años de sufrimiento, los hijos crecen, los 2 hijos se casan y después de un tiempo pasa lo inesperado. Sus 2 hijos también mueren. Ahora está esta mujer, Noemí, con sus 2 nueras. Una de ellas es Ruth. ¿Sabe? En todo ese tiempo de angustia, Noemí nunca dejó de ser fiel a Dios. Y eso le dio una forma de ser testimonio e inspiración para sus 2 nueras. Una mujer llena de muchas virtudes. Bueno, le quiero rogar que usted pueda leer para que llegue ahí, lea toda esa historia. Ahí va a entender el final de esta historia. Quiero leer nada más este capítulo. El 4, casi al final ya, 14 al 17. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, que fue el padre de David. Al final de la historia usted mirará cómo esta mujer, confiada totalmente en Dios, logró volver a su país natal. De otra manera, resistió la prueba, enfrentó las presiones y los años de angustia viviendo sola con sus nueras, hasta que encontró ese Redentor, el Señor, que nunca le abandonó, Dios que siempre estuvo a su lado, de igual manera como está a nuestro lado. Puede dar la impresión que cuando usted lea toda la historia, y en este mismo caso usted podría preguntar: ¿y dónde está Dios en este lado? ¿Qué hizo? ¿Dónde fue? ¿Por qué le dejó sufrir tanto? Todas estas preguntas siempre nos vamos a hacer y nos intriga en nuestro interior. ¿Por qué pasa eso? Bueno, estamos aprendiendo por qué. Puede dar la impresión que se olvidó de ella. Puede dar la impresión que se olvidó de nosotros. Puede dar la impresión ahora mismo que usted piensa que Él se ha olvidado de usted. Pero tú sabes perfectamente que Dios nunca se olvida de un hijo. Puede que padre y madre le abandonen, el Señor siempre me recibirá en sus brazos, dice el Salmo 27:10. Padre y madre le pueden abandonar, pero Dios le va a recoger. Amén. Entonces no se sienta solo. De alguna manera se sintió solo. ¿Por qué las cosas que hizo Noemí todo fracasó aparentemente? ¿Por qué las cosas que emprendió todo le salió mal? Y nosotros podemos pensar así, que todo lo que queremos hacer, todo nos sale mal, todo está mal, quiero hacer algo bien, pero no puedo, algo sucede. Dios está usando todos esos factores de estrés
para desarrollar en ti un carácter a toda prueba. Porque débil como de alguna manera estamos, no vamos a vencer en la vida todos estos embates que ella nos da. Dios quiere fortalecerte y es en el dolor que nosotros debemos fortalecernos. El acero se hace más acero en el fuego del sufrimiento. El oro se hace más oro pasando por el fuego. Entonces ese fuego de dolor y sufrimiento hace que desarrollemos y hace que Dios desarrolle en nosotros personas más resilientes, que podamos ser victoriosos en nuestra vida. Amén. Noemí, una mujer resiliente también. Hemos visto un joven, una mujer, miremos un hombre. Usted conoce a este hombre, siervo de Dios, Job. ¿Sí? Quiero que abran su Biblia en el Job. Aunque este hombre temeroso de Dios, hermanos, temeroso de Dios, escuche, no había hecho nada malo, en cuestión de horas sufrió una serie de pérdidas asombrosas. Job lo perdió todo, sus hijos, su riqueza, sus criados, su reputación, sus amigos, todo, en un solo día. Pero esas tragedias, a pesar de ser tan terribles, hermanos, no fueron la causa de su mayor angustia. Me llamó la atención eso. Porque, hermano, imagínense que usted pierda sus hijos, su riqueza, su trabajo, todo. Estaríamos acabados. Pero, ¿saben? No fue esa la peor tragedia que Job sufrió, sino el estar lejos de Dios y no sentir él en ese momento que Dios le hable. Esa fue su peor angustia. Mire lo que dice. Al llegar a este punto, después que ya lo perdió todo, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Después de haber perdido todo, hermanos. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. ¿Qué dice? Bendito sea el nombre del Señor. ¡Wow! No está rogando por lo que perdió. Él está, hermanos, afligido porque no puede escuchar la voz de su Señor. Luego de todo este acontecimiento, el Señor permite el diablo, le pide a Dios que le permite hacer algo más, porque da cuenta de que este hombre temeroso de Dios solamente le es fiel por las cosas que tenía. Esa era la situación. Pero mire, permite Dios que Satanás le aflija más a Job y hace que él, desde la cabeza hasta los pies, se llene de sarna dolorosa. Aún su esposa, en un momento de enojo, provocó que maldijera a Dios y se muriera. Aún su esposa quiso que se muriera y maldice a tu Dios. ¿Qué le responde Job? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, le dijo. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y después la Biblia dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. No lo hizo. No pecó Job con sus labios. Qué increíble hombre de fe. Ni siquiera la muerte podía hacer flaquear su confianza en Dios mientras proclamaba: aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la fidelidad y el amor a Dios. Ahora, sin embargo, Job llegó a un punto de desesperación. ¿Sí? Este hombre de imponente fortaleza que le había hecho frente a la enfermedad, a la muerte y a las pérdidas, como hemos visto, pronto se enfrentó a esta circunstancia, como le decía. Surgió de la incapacidad de encontrar a Dios en ese momento. Mire lo que dice: hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Esa es angustia de no escuchar de su voz, de no entender qué es lo que está haciendo Dios en ese momento.
Ahora, debemos suponer que la incapacidad para encontrar a Dios en estas circunstancias es exclusivo solo de Job. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Si usted ha estado en medio de estas circunstancias dolorosas, ¿qué le ha afligido más? ¿Lo que ha perdido o en ese momento no saber escuchar cuál es la dirección de Dios? Todos pasamos por experiencias similares. Seguro David también lo hizo. Mire, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? Le dijo él. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Le dijo David en el Salmo 13:1. Estoy convencido entonces que todos estos ejemplos de estos hombres y mujeres, el Señor lo ha dejado ahí para que nosotros podamos entender cómo creyentes debemos atravesar todos estos valles de emociones espirituales, cuyo propósito es probar nuestra fe. Esa fe que se prueba en el crisol del fuego. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué prueba nuestra fe? Yo creo, hermanos, que principalmente porque para el Señor la fe ocupa un primer lugar en la lista de prioridades. ¿Sabe qué dice Él en Hebreos 11:6? Que sin fe es imposible agradarle a Él. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta decisión entonces de creer cuando no se nos ha dado ninguna prueba, ni hemos recibido respuestas a nuestras preguntas, es fundamental para nosotros en nuestra relación con el Señor. Esa decisión de creer aún sin saber respuestas, sin saber que Él está haciendo algo. Ese es lo más importante en nuestra relación, en nuestra fe con el Señor. Jamás hará el Señor nada que pueda destruir la necesidad de tener fe. En realidad, Él nos guía a través de los tiempos de prueba, específicamente para cultivar, para desarrollar la confianza y nuestra fe en Él y, como estamos viendo, esa resiliencia en Él. Entonces, hermanos, mientras tratamos de encontrar respuestas en medio de esta crisis, mientras tratamos de encontrar el lugar o alguien que nos ayude en eso, vamos a dar cuenta de que no hay otro nombre, de que no hay otro Dios en donde podemos acudir. Por eso qué importante, hermano, que usted tenga a quien acudir en esos momentos. Yo sé que en ese momento lo que uno más se siente solo, pero porque uno a sí mismo se siente, ya estamos viendo. Damos solamente o más creemos en nuestra inteligencia, en nuestras previsiones, que en las promesas de Dios. En ese momento eso es lo que más hacemos. Mientras tratamos de encontrar algo, no vamos a encontrar en ningún momento. Santiago habla mucho de esta situación, de esta actitud de las personas en medio de estas pruebas. Y él dice que somos como personas de doble ánimo e inconstantes en todos sus caminos. Porque en ese momento es cuando más debemos mostrar nuestra fidelidad a Dios. Digo, qué importante es que usted tenga a alguien en quien confiar. Si usted es parte de una célula, ahí tiene un líder. Si usted es parte de una célula, ahí tiene hermanos en quien poder hablar. No luche solo, no quiera luchar sola. No se sienta solo, no está solo. Dios está a su lado. Él ha prometido en muchos versículos que Él no nos va a dejar, que Él va a estar a nuestro lado todo el tiempo. Pero claro, producto de esta situación, de no confiar más en Dios, de más bien pensar más en las situaciones que nos rodean y menos en las promesas de Dios, entonces nos lleva a este tipo de confusión. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hermano, si usted está sufriendo, usted está atravesando algo difícil en su vida ahora, clámele al Señor, ore al Señor, busque ayuda, dígale cómo está. Explíquele que no soporta más,
Pero hermano, por favor, hermana, por favor, no se desanime. No claudique. No deje eso. Mire lo que dice, fije su mirada en Jesucristo para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Es lo que nos muestran estas historias. Hay muchísimas más de hombres de la Biblia, de hombres que usted puede conocer, misioneros llenos del amor de Dios que han tenido que sufrir muchas cosas en la vida, pero que han podido soportar y pasar la adversidad a través de la resiliencia que el Señor dispuso en nuestro corazón. Una segunda forma de desarrollar la resiliencia también es esto, aprender a estar satisfechos. Y aquí el hombre resiliente obviamente es Pablo. ¿Quién más resiliente que él? ¿Quién más que enfrenta las pruebas y las dificultades? Abra conmigo, por favor, en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué le parece esto? ¿Habrá otro hombre más resiliente que este? Hermanos, ¿cuántas pruebas sufrió? Y usted lo ve, hizo. Casi la tercera parte de la Biblia lo escribió él, después de pasar todo esto. Es decir, un hombre que, resiliente, hermano, sufrió todas las presiones del mundo, las pruebas habidas y por haber, hermanos, y volvió a su estado natural, no solamente como vivió, sino con mejores resultados, porque esas pruebas para él siempre fueron un desafío. Y eso es lo que quiere el Señor de usted y de mí. Ahora, ¿qué dice el Señor a través de Pablo, hermanos? Mire lo que dice Pablo acá. Alégrense siempre en el Señor. Filipenses 4, 4 al 7, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos, hermanos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos recomienda? Que nos alegremos, que siempre alegremos, a pesar de las circunstancias, quiere decir. Y este es, hermano, para mí, la perfecta definición de resiliencia espiritual. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, buenas y malas, como usted ya vio, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted puede decir eso? ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cuándo lo dice eso? Cuando usted ha pasado toda la prueba, cuando usted ha podido resistir las pruebas, cuando usted ha podido, después de la presión y el estrés que ha sufrido, volver a su estado natural de ser un hijo y una hija de Dios. Amén. Ahí podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo le pido a Dios, hermano, en mi oración, que solo un poquito de lo que le dio a Él me dé a mí. Pero
todos sabemos, hermanos, que Dios no es un Dios de pocas cosas. Dios es de sobreabundancia. Así que todo lo que hizo con Pablo, lo puede hacer con usted y lo puede hacer conmigo. ¿Está de acuerdo? Pablo habla de haber aprendido el secreto de adaptación, una muestra absoluta de esta persona resiliente. Aquel que sufre un duro golpe, muchos duros golpes, que es sometido a una fuerte presión, pero que se recupera, que no se queda ahí tendido ni en el suelo, sino que se levanta y se agarra de Dios fuertemente. Sería una persona que ayudada por Dios, soporta los reveses de la vida sin dejar que le afecte su estructura y su forma de ser, y se adapta a distintas circunstancias saliendo victorioso de ellas. Eso es lo que nos muestra Pablo. Ahora, ¿en dónde radica la fuente de la resiliencia personal? ¿En dónde radica toda esa fuente? ¿De dónde sacamos esas fuerzas, para poder resilientes? ¿Dónde está la fuente? Está en Jesucristo. Jesús no se intimida con nuestros enemigos, no se cansa, no se distrae, ni tampoco anda a ciegas buscando sobrevivientes. No lo hace. Ayer, como hoy, y en este tiempo que estamos viendo, hermanos, es posible dejar el pesimismo de la destrucción por la confianza de la restauración. Dios lo hace. Jesucristo, ha trabajado en situaciones de emergencia desde que el mundo es, desde el inicio del mundo. Entonces, ¿habrá alguien más experimentado al cual recurrir, hermanos? Si usted está afligido, ¿dónde va? Debe ir a Jesucristo, que es la fuente de la fortaleza que necesitamos. No hay donde más. El mayor acto de resiliencia, escuche esto, hermano, el mayor acto de resiliencia que Él puede hacer en tu vida es levantarte de tu propia muerte espiritual y ofrecerte una nueva vida a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Aprender a estar satisfechos en todo momento, en toda circunstancia. Nuestra confianza está en Él. Y hay una tercera situación que nos puede ayudar a ser resilientes, y es esta confianza constante en Él. ¿Cómo nosotros llegamos a crecer en esta confianza? ¿Cómo desarrollamos eso? Permítame decirle unas 4 cosas. No es una receta, es algo que debemos entenderlo. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios siempre está presente, aunque parezca que nos ha abandonado. ¿Qué tan difícil para ustedes entender esto? ¿Muy difícil? ¿Más o menos? ¿O usted entiende que siempre Dios ha estado a su lado? Aún en esas circunstancias, aún en esos momentos difíciles, ¿siente que Dios siempre ha estado a su lado? Necesitamos entender, hermanos, que Dios siempre está presente. Dios está presente en nuestra vida todo el tiempo. Yo quiero comentarle algo, hermanos. Hay un acontecimiento, lo escribe Lucas 24, versículos 13 al 15. Déjeme leerlo, anótelo nomás. Lucas 24, 13 al 15. Aquel mismo día, dos de sus discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Los discípulos, acontecidos, absortos por todo lo que acaba de suceder, el Señor ha sido crucificado. Están los dos cabizbajos, acontecidos por eso, y el Señor Jesucristo se les acerca. Y ellos no se dan cuenta que están ahí. ¿Se da cuenta usted que nuestra vida espiritual y cristiana es algo parecido a eso? Porque ¿qué nos, hermanos, nos confunde? ¿Qué nos ciega? Es nuestro dolor y nuestro sufrimiento, y tratar de encontrar las respuestas a esa situación. Cuando el Señor está a nuestro lado, ahí junto a nosotros, igual que estos dos discípulos, sentimos que Él no está. Porque, hermanos, nosotros preferimos más bien dar rienda suelta a lo que nosotros sentimos. Hermanos,
Yo creo que en este momento no debemos confiar en nuestras emociones. Las emociones son indignas de confianza, son parciales, son caprichosas, son influenciadas por las hormonas. ¿Usted ha visto a un adolescente? Bien variable. De pronto estamos bien en la mañana y estamos mal en la noche, estamos cansados. No podemos confiar en estas emociones. Debemos más bien, hermanos, confiar en cada promesa del Señor, quien dijo que suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, no ponga, hermano, su fundamento sobre las emociones efímeras. No ponga su fe en base a sus emociones, sino sobre la autoridad de la palabra de Dios. Él ha prometido nunca abandonarnos. Lo dice en Mateo 28:20. Y yo estoy contigo hasta el final de los días. Porque donde están 2 o 3, dice en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso es lo que creemos, Mateo 18:20. Eso debería ser más resaltado en nuestra vida y no en nuestras emociones, porque queremos sentirlo en ese momento. Y Dios tiene otro pensamiento. Deberíamos entonces pensar lo que dice Lucas 22:42. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Y qué deberíamos nosotros responder? Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Segunda, el tiempo en que Dios actúa es perfecto. Nosotros estamos en un tiempo en donde todo lo queremos rápido, instantáneo. Usted quiere llamar al Señor que en su aflicción y que lo solucione ya. No puede pasar eso. Hay una historia que me llama la atención, hermanos. Está María y Marta, que son los hermanos de Lázaro, ¿se acuerda? Es una historia que está en Juan, en el capítulo 11. Usted puede leerlo eso. Nosotros, hermanos, entendemos que queremos rápido las cosas. María y Marta están desesperadas porque su hermano Lázaro está enfermo, a punto de morir. Hacen llamar a Jesucristo, pero Él no llega. Y entonces sabe la historia que cuando Lázaro muere, después de 3, 4 días, recién llega el maestro. ¿Y qué le recriminan las mujeres? Maestro, si pudiste haber llegado a tiempo, tal vez mi hermano hubiese vivido. Nuestra intención es eso, hermano. Y entender claramente que tal vez a menudo siempre Dios llega después de haber llorado, después de habernos preocupado, después de haber ido de un lado al otro, luego que hemos escuchado una terrible noticia, luego que hemos pasado algunas cosas, ahí recién llega Él. ¿Se ha dado cuenta? Pero ese es el tiempo perfecto de Dios. Porque cuando estas mujeres le recriminaron al Señor Jesucristo por la muerte de Lázaro, usted sabe lo que pasó. El Señor llega y acontece uno de los milagros que reveló de mucha importancia en ese entonces. El Señor hizo que Lázaro se levante de la tumba. Él tenía todo previsto, había un propósito. Si Él hubiera llegado a tiempo, habríamos podido evitar mucho estrés, decimos. Sin embargo, es muy importante que nos demos cuenta de que Él realmente nunca llega tarde. Sencillamente, el horario en que Él actúa es diferente al nuestro y suele ser más lento. Los seres humanos somos valiosos para Dios. Si no, no hubiese mandado a su Hijo a morir en la cruz. Creo que no hay mucho que explicar en esto. ¿Usted se siente valioso para el Señor? ¿Se siente amado por Él? ¿Por qué? Porque le ha dado muestras de su amor. Porque usted ha sentido su amor. Y no trate de luchar contra Dios. Ya hemos visto un poco de esto. Querer tratar de entender. Y Job tuvo este problema con él, ¿no? Tuvo un poco de este pensamiento. ¿Cómo es que Dios se interesa de los hombres? Muy complicado. Dice en Job, ¿quién es ese que oscurece? Dice Job, al tratar de discutir con el Señor, aquí él recibe una instrucción. En Job 38, 2 al 7 dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cuando está objetándolo a Dios lo que hace.
Ahora ciñe como varón tus lomos, le dice Dios a Job. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dios continúa este discurso hasta que Job comenzó a pensar que de una manera correcta y entonces agregó: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Le dijo no. O sea, en otras palabras dijo, no debo luchar más contra Dios. Si yo confío totalmente en Él, estoy seguro de Él, Él va a obrar en mi vida tal y como yo espero, porque Él me ha hecho ver más de una vez cómo Él obra en nuestro corazón. Ahora, hermano, estoy convencido, después de todo esto que usted ha visto, y esta es la capacidad que nosotros tenemos para fortalecernos en esta definición de esta palabrita, resiliencia, que necesitamos desarrollarla, necesitamos fortalecerla en nuestra vida. Ahora, digo, estoy convencido de que el corazón de Dios es atraído hacia aquellos que se agarran firmemente de su fe en los momentos de desesperación. Usted está desesperado, está afligido, aférrese en los brazos de su Señor. Déjeme leerles una historia para terminar. Una historia, una ilustración que está escrito por el doctor James Dobson en su libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Permítame leerlo, por favor, ponga mucha atención en esto. Este es un adolescente al cual el doctor Tony Campolo describió en uno de sus mensajes. Este es un muchacho, se llama Jerry, y desde que nació ha padecido de parálisis cerebral. Jerry camina y habla con mucha dificultad. Sin embargo, fue a un campamento cristiano donde el doctor Campolo era el orador principal. Desde el primer día era evidente que Jerry sería rechazado por los otros jóvenes, quienes inmediatamente se prepararon para establecer una jerarquía de poder social. Surgió un grupo de los populares, como siempre ocurre, compuesto mayormente de los muchachos bien parecidos y de las muchachas lindas. Eran demasiado sofisticados y egoístas para perder el tiempo con un inválido, con un perdedor como Jerry. También trataban mal a los demás marginados, los jóvenes cuyos sentimientos habían sido heridos por otros y los que carecían de confianza en sí mismos. Esos muchachos no tenían ninguna oportunidad de ser parte del grupo. Toda la semana el doctor Campolo observó cómo Jerry luchaba tratando de encontrar su lugar entre los demás. Presenció escenas que eran verdaderamente crueles. Los muchachos populares se burlaban de su manera de caminar y hablar. Imitaban su forma dificultosa de hablar diciendo, ora. Entonces todos se reían histéricamente como si Jerry fuera sordo. En otras ocasiones huían de él como de la peste. El doctor Campolo dijo que nunca ha odiado a nadie, pero que en esos momentos estuvo muy cerca de hacerlo. Al ver lo que estos adolescentes insensibles y crueles estaban haciéndole al espíritu de alguien que ya había sufrido más de la cuenta. La última mañana de las reuniones en el campamento de verano se llevó a cabo un servicio durante el cual se invitó a los alumnos a que dieran su testimonio acerca de lo que Jesucristo había significado para ellos. Uno a uno, los más destacados fueron al micrófono, los atletas, las muchachas y los muchachos populares. Todos dijeron sus pequeños discursos estereotipados, pero no hubo ningún poder en sus testimonios. Sus palabras eran vanas. Entonces, mientras el doctor Campolo estaba sentado en la plataforma, se quedó sorprendido al ver que Jerry venía caminando por el pasillo desde la parte de atrás del auditorio. Los otros alumnos le vieron también y comenzaron a murmurar y a señalar con el dedo. Entonces se oyeron unas cuantas risitas a lo largo de toda la muchedumbre. Jerry se acercó a la plataforma,
caminando muy lentamente, y después comenzó a subir los 3 escalones que había en uno de los lados. Con mucho cuidado y dificultad, finalmente llegó hasta el micrófono. Por un momento se quedó allí de pie mirando a sus compañeros, y entonces dijo con mucho esfuerzo: yo amo a Jesucristo y Él me ama a mí. Después se dio la vuelta para comenzar a su largo viaje de regreso a su asiento. Campolo dijo que el sencillo testimonio de Jerry sacudió a aquella muchedumbre de adolescentes como una bomba. Su expresión de amor a Dios, a pesar de su incapacidad física y del ridículo de que había sido objeto, reveló el pecado y el egoísmo de las vidas de ellos. Todos empezaron a caminar por los pasillos, yendo hacia un lugar de oración en la parte del frente. El Señor había usado al vocero menos capacitado de entre todos aquellos adolescentes para llevar a cabo sus propósitos. ¿Por qué? Porque Jerry era lo suficientemente firme como para ser su instrumento. ¿Cuán firme es la fe de usted, querido hermano y hermana? ¿Le permitimos al Señor que use nuestras debilidades, nuestra incapacidad, nuestra decepción, nuestra insuficiencia para llevar a cabo sus propósitos? ¿Adoraremos y serviremos usted y yo como Jerry a este maestro, aún en medio del sufrimiento? Hemos dejado lugar para la frustración y la imperfección entre nuestras expectativas como seguidores de Jesús. ¿Tiene algo que decirnos la palabra de Dios acerca de cómo llevamos nuestras vidas y las cosas que nos hacen quejar? Desde luego que sí, y el Señor nos ha hablado. Quiero que cierre sus ojos ahí, hermano. Quiero pedirle, por favor, ¿qué hace con su frustración? ¿Qué ha hecho con su dolor y sufrimiento? ¿Permite que Dios lo use aún así? La resiliencia entonces bajo las pruebas surge de aprender a ser paciente y a tener fe en la previsión. La fortaleza y la constante bondad de Dios hacia nosotros, no importa lo que suceda. Aún los momentos más difíciles de desesperación, los que nos llevan a través del valle de sombra de muerte y que amenazan quebrarnos, hermanos, son oportunidades para creer en la gracia de Dios, cultivando esta resiliencia emocional, mental y espiritual. Quiero dejarle con este versículo. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor le librará de todas ellas. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga.